el arte en la Edad Antigua. Imaginémonos que hace miles de años, en diferentes partes del mundo, cerca de los grandes ríos como el Tigris, el Éufrates, el Nilo, el Indo, y el Juanjo, la gente empezó a vivir de una diferente manera. Antes las personas se movían mucho buscando comida, pero aprendieron a cultivar las tierras y criar animales. A esto le llamamos la revolución neolítica. Gracias a esto pudieron quedarse en un solo lugar, formando a las primeras aldeas y ciudades. Todo este gran cambio y desarrollo se dio en lugares como la Mesopotamia, Egipto, en las culturas minoica y micénica y en las civilizaciones de Grecia y Roma. Ahora les hablaré sobre el arte en la Mesopotamia. La Mesopotamia es una tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, actual Irak. Se basa especialmente en dos regiones principales, las cuales son Asiria, que es el norte, y Caldea, que es el sur. Entre sus ciudades importantes tenemos la Babilonia, el Nínive, que eran gobernadas por reyes llamados patesis. Creían en dioses terrenales y construyeron templos altos llamados sigurats para conectar con el cielo. Entre los periodos y arte tenemos el periodo protodinástico, que eran sellos cilíndricos tallados en escenas mitológicas. También hacían decoración en metal como el relieve de Áliga, Leontocéfala, del templo del Obeid. El periodo acaido era el dominio de los acaidos bajo Sargón I. Era un arte con una gran técnica y energía, aunque quedan pocos restos. Durante el primer periodo babilónico, los animales eran representados de forma más realista que las personas, como pequeños frisos con escenas de la vida cotidiana. Durante el segundo periodo neobabilónico, la Babilonia alcanza su máximo esplendor, impresionando con una muralla con la puerta de Istar decorada con animales brillantes. Su arquitectura era caldea, como los sumerios y los acadios, construcciones religiosas, y utilizaban el ladrillo de molde para las escrituras cuneiformes. Las ciudades eran amuralladas con residencias reales. El zigurat, o la torre escalonada de varios pisos con un altar o observatorio en la cima, se accedía por rampas. Pinturas en las cavernas hasta las majestuosas ciudades de la antigüedad. El arte ha sido una ventana a la historia de la humanidad. Cada civilización dejó su huella a través de la escultura, la arquitectura y la pintura, reflejando su visión del mundo, su cultura y sus creencias. Acompáñanos en este viaje a través del arte de la antigüedad, descubriendo cómo la creatividad humana dio forma a civilizaciones enteras y sigue inspirando hasta hoy. El arte en el Antiguo Egipto. Hace mucho tiempo, a orillas del majestuoso río Nilo, en una tierra ahora conocida como Honduras, floreció una civilización increíble. El Antiguo Egipto. Pequeñas tribus se asentaron aquí, aprendieron a vivir de bondades del río. Con el tiempo, estas aldeas crecieron, unificándose en dos grandes reinos: el Bajo Egipto en el delta, el Alto Egipto en las montañas. Alrededor del año 3100 a.C., un líder fuerte unió estos dos reinos. Así nació Egipto, gobernado por un rey todopoderoso. El faraón era más que un simple rey, era conocido como un dios en la tierra. Su poder era inmenso, controlando la tierra y el agua que daban vida a Egipto. Todo giraba en torno a él, para honrar a sus faraones y a sus numerosos dioses. Los egipcios construyeron templos gigantescos y monumentos que llegaban hasta el cielo. Eran obras de arte impresionantes, hechas con enormes bloques de piedra. Los antiguos egipcios creían profundamente en la vida. Después de la muerte, de hecho, se separaban más de ese viaje, que era su vida terrenal. Por eso muchas de sus creaciones artísticas estaban dedicadas a sus tumbas y a asegurarles un viaje al más allá. Su arte tenía su estilo muy particular. Les gustaban las formas claras y rectas.
Sus esculturas y edificios eran sólidos y fuertes, incluso en sus dibujos. Las figuras seguían reglas especiales, a veces de frente, a veces de lado, pero siempre con una sensación de orden y respeto. El faraón siempre era más grande. Los artistas egipcios eran muy hábiles, usaban muchos materiales diferentes, piedras duras como el granito de la caliza, madera resistente y otros materiales. Como en Egipto no había muchos bosques, aprendieron a construir con piedra. Crearon columnas fuertes y hermosas, inspirándose en la naturaleza, como si fueran tallos de papiro o flores de loto gigante. El arte antiguo Egipto es un tesoro que nos cuenta historias de faraones poderosos, creencias fascinantes y una forma de ver el mundo muy especial. Aunque haya pasado miles de años, su belleza y grandeza aún nos asombran hoy en día. Les voy a hablar sobre el arte micénico. Alrededor del año 3000 a.C., un pueblo llamado los dorios llegó a Grecia, desde las islas cercanas en Asia Menor. Los dorios hicieron que los arqueros que ya vivían ahí se movieran. Tenemos su arquitectura, que era el megarón. Era el tipo de construcción principal en Micenas, que los megarones tenían fachadas más grandes y bonitas para mostrar la importancia de quienes vivían ahí. La arquitectura funeraria eran las tumbas. Las tumbas micénicas se llamaban tolos o tesoros. Tenían un pasillo largo que llevaba a una habitación redonda. El techo de la habitación redonda era falsa cúpula. En resumen, el arte micénico se caracterizó por sus fuertes ciudades y el uso del megarón en la arquitectura. El arte minoico. Hace mucho tiempo, en una hermosa isla de Creta surgió una civilización alegre y creativa. Los minoicos. La isla estaba dividida en varios reinos, gobernados por los reyes llamados Minos. Sus ciudades eran centros de vida y comercio. Los minoicos eran grandes navegantes y comerciantes, vendían sus objetos de bronce, aceite, vino y cerámica a muchas tierras lejanas, incluso hasta Egipto. A diferencia de otros gobernantes de la época, los reyes minoicos parecían gobernar un pueblo feliz y participativo. Les encantaban los espectáculos, los deportes y celebraban la naturaleza que los rodeaba. Creían en una gran diosa madre y en su hijo Zeus. Los minoicos construyeron palacios impresionantes, pero si no tan lejanos como los de Egipto. Sus palacios estaban hechos de ser vividos con habitación cómodas y llenas de luz. Usaban mucha madera en sus construcciones. Sus columnas eran muy originales, más delgadas abajo y más anchas arriba. Esta forma de columna fue una inspiración para muchos estilos de la antigüedad. Los palacios minoicos estaban organizados alrededor de patios centrales como si fueran grandes casas. Les encantaba decorar sus paredes con pinturas coloridas que mostraban la vida cotidiana, paisajes marinos de animales, incluso los jardines entraban en los palacios. Buscaban sus construcciones se sintieran parte de la naturaleza. Sus techos eran terrazas donde recogían el agua, la lluvia. La ciudad de Cognos era muy avanzada con las calles empedradas y sistemas de agua. El arte minoico nos muestra una civilización alegre, amante de la naturaleza y con una creatividad. Sus palacios y sus pinturas son ventana a un mundo fantaseante de hace miles de años. El arte griego es uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental. A través de la arquitectura, la pintura y la cerámica, plasmaron su visión de la vida basadas en la armonía, la proporción y la belleza ideal. La arquitectura griega destaca por su perfección matemática y su equilibrio estético. Sus principales construcciones o las más destacadas son los templos dedicados a los dioses, como el Partenón en Atenas,
Además, los griegos crearon 3 órdenes arquitectónicos que aún se utilizan en el diseño moderno. La arquitectura griega ha ido evolucionando desde la figura rígida del periodo arcaico hasta la naturalidad y dinamismo del periodo clásico. Obras como el Discóbolo de Mirón reflejan el interés del movimiento, mientras que el Doríforo de Polícleto nos da el ideal de proporción humana. Aunque sabemos que pocas pinturas griegas han sobrevivido, también conocemos que los griegos decoraban sus templos y palacios con frisos de colores vibrantes. Su cerámica, en cambio, nos ha dejado un valioso testimonio sobre su arte y vida cotidiana. Las técnicas más comunes o más conocidas fueron la de las siluetas negras, que se pintaban sobre el fondo rojizo del barro, o las figuras rojas, que servían para dar detalles a las pinturas antes realizadas. Los griegos sentaron las bases para la estética occidental. Su influencia perdura en la arquitectura neoclásica, en el renacentismo y en la escultura moderna. La búsqueda de belleza, perfección y expresión humana que iniciaron los griegos siguen inspirando al mundo hasta el día de hoy. El arte griego no solo pertenece al pasado, es un legado que perdurará a través del tiempo. La arquitectura romana es el testimonio de la grandeza del imperio. Esta ha ido evolucionando en diversas áreas, desde la funeraria hasta la ingeniería. En la arquitectura funeraria se destacan monumentos como el mausoleo de Cecilia Mireia, que es una torre de forma circular, que forma parte de una serie de monumentos donde también podemos mencionar el mausoleo de Augusto y Adriano, este último convertido en el castillo de San Ángel. La arquitectura pública romana giraba en torno al foro, al centro cívico y político de las ciudades. Se destacaba el foro de Trajano con su monumental arco que daba acceso a la escultura ecuestre del emperador. También se construyeron basílicas como la Basílica de Julia. Las termas romanas eran un complejo de baños con salas de agua caliente, tibia y fría que servían como un lugar de socialización y relajación, decoradas con mosaico y mármol, en las cuales podemos destacar las termas de Caracalla. El Coliseo es uno de los edificios más icónicos donde se llegaron a realizar combates entre gladiadores y naumaquias. Con capacidad de hasta 50.000 espectadores, es uno de los mejores ejemplos que tenemos de la ingeniería romana. Los arcos del triunfo, como el de Trajano, son monumentos conmemorativos a celebraciones de victorias militares. La columna de Trajano, con su narrativa histórica, son otro ejemplo de la escultura histórica romana. En la escultura romana, los retratos realistas de emperadores como Augusto y Trajano eran esenciales para mostrar poder y divinidad. Estos también servían para la propaganda imperial. Los sarcófagos romanos, especialmente en los tiempos de Adriano, servían para decorar las tumbas con escenas mitológicas o de la vida cotidiana. Esto reflejaba el enfoque romano de inmortalizar los momentos claves de la vida. La ingeniería romana, con sus calzadas, puentes y acueductos, fueron esenciales para la expansión y prosperidad del imperio, también siendo esenciales para la infraestructura. Arquitectura, escultura y arte romanos no solo inspiraron de manera física, sino que también culturales, y nos siguen inspirando hasta el día de hoy.